Hola a todos, bienvenidos nuevamente al programa Verdad en Amor con la sección especial de entrevistas. Hoy tenemos un invitado especial, se llama José Nelson Pineda. Él es pastor que trabaja juntamente con nosotros en la red de iglesias hermanas aquí en Bucaramanga y tiene un testimonio impresionante. Estoy emocionado por poder compartir eso con ustedes y él también aquí con nosotros. Antes de iniciar con la entrevista, si no lo has hecho todavía, por favor, de me gusta a la página, sigue la página. También pueden dejar un comentario aquí a los videos, comparte los videos con otras personas. Eso nos ayuda a que los videos lleguen a más personas. Bueno, sin más, vamos a comenzar con el pastor José Nelson. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, hermano. Bueno, muchas gracias, Pastor Aarón, y gracias por este momento. En verdad, me siento bastante emocionado. Amén, amén. Pues actualmente usted está pastoreando una nueva iglesia en el municipio de Girón, aquí del área metropolitana de Bucaramanga. Si alguien quiere buscar la iglesia, si vive ahí cerca de Girón, más o menos, ¿cómo se pueden poner en contacto con usted? Bueno, ahí estamos en el poblado, Sí. cerquita, pues, de todo lo que es el centro y el poblado, en la calle 41. Allí en esa calle, entre la 25 allí, y ahí estamos ¿Y la iglesia cómo se llama? Se llama Esperanza, Bueno, Iglesia Bíblica Bautista Esperanza. qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a retroceder un poco. Pues nosotros tenemos el privilegio de conocernos desde hace casi 4 años, más o menos. Aquí usted llegó con su familia a la iglesia Ágape. Pues pudimos conocernos, nuestras sendas se cruzaron ahí, gracias a Dios. Sí, Y señor. pues hemos trabajado también juntos en diferentes ministerios. Pues usted es de aquí, de Bucaramanga, Colombia, pero no tiene un acento de aquí. Usted nació aquí Sí, señor. y se crió acá, pero luego la familia emigró a Venezuela, Sí, señor. como muchas personas. Sí, nosotros, bueno, sí, nací aquí en Bucaramanga. Ujú. Esta es mi tierra natal, Santander, Bucaramanga, y bueno, mi mamá ya había emigrado a Venezuela y mandó a pedir a sus hijos, y fue de esa manera que ya salimos nosotros de aquí, de Colombia, hacia Venezuela. Bueno, ¿y qué edad tenía usted en ese momento? Yo tenía como 13 años. 13 años. Sí, Wow. 13 años. Entonces ya ese fue un cambio muy grande, me imagino. Sí, allí llegué a Caracas y bueno, hubo un retorno rápido de un año porque mi abuela no le cayó muy bien el ambiente, la temperatura allí, y regresamos a Cúcuta. Pero en Cúcuta duré como un año y ahí salí otra vez para Venezuela. Sí. Me regresé a Venezuela y ya sí ahí me quedé en Caracas. Se bañó, como decimos. Pensé que nunca más iba a venir a Colombia. Sí, bueno, pues allá en Venezuela vivió, me imagino, muchas experiencias. ¿Cuál fue lo que más costó ajustarse de la vida aquí en Colombia a Venezuela? Sí, lo más difícil es el cambio de cultura, la idiosincrasia que uno lleva de aquí para allá, y los cambios entre las culturas, pues, Sí. las formas, las alimentación, el trato con la gente. Como joven, pues los estudios, aunque no me di mucho a los estudios, fue más tarde que tuve que trabajar y después comenzar de nuevo a estudiar. Sí. Aunque bueno, las culturas son parecidas, ¿cierto? Sí, Entre Colombia y Venezuela, pues, sí, pero siempre las diferencias son marcadas. marcada, sí, señor, sí. Bueno, y bueno, ahora, hoy en día, usted es pastor, pero no siempre ha sido pastor. No, señor. ¿Cómo vamos a hablar del del pastoreo, del ministerio después? Pero primero, ¿cómo llegó a conocer el Evangelio? ¿Fue aquí en Colombia o allá en Venezuela? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, una vez que llegamos a Cúcuta con los brazos cruzados, ni saber dónde vivir, habíamos salido de aquí de Bucaramanga, entonces regresó mi abuela a Cúcuta, y allí en Cúcuta pues no teníamos ninguna dirección, no teníamos nada, absolutamente nada. Estuvimos cerca de una iglesia allí, y bueno, en esa iglesia empezaron a hablarnos del Evangelio, ¿no? Empezamos, por primera vez tuve una Biblia en mis manos, tenía 14 años. Wow. No quería mucho, pero ya estábamos como que hambrientos. Mi madre, señora, mi abuela, estaba muy
muy sedienta, ya una edad muy avanzada y con una enfermedad encima. Entonces ella estaba buscando también de esa paz y encaminarse en algo que era muy necesario para su vida interna. Y así fue que con ella juntamente pues empezamos a asistir a este salón, a esta iglesia, y ahí estuvimos, bueno, yo estuve ahí en esa iglesia, estuve poco tiempo porque yo regresé a Caracas. Y allí en Caracas nuevamente pues buscamos una iglesia de la misma, y ahí seguí trabajando con ellos, buscando del Señor, pero era muy fatigoso. Sí, muy cansancio porque es un ritmo bastante de asistencia, de ir, de congregarse, de ayunar, de una actividad muy... Y estaba ahí por completo. Y estaba así, asistía como era joven, pues nada se me impedía y pues, me congregaba con ellos. ¿Y fue allá que realmente conoció el Evangelio, tomó una decisión personal o fue después o cómo fue ese proceso? Sí, ya pues después de mi mamá también conoció el Evangelio y ante ese cansancio pues hubo una retirada de ahí, de congregarnos. Luego entre familia pues conversando, mamá, mis hermanos menores, necesitamos congregarnos, necesitamos buscar una iglesia. No queríamos más con esa línea, ¿no? Donde estábamos siguiendo. Entonces, ¿pero qué buscamos? Bueno, aquí abajo nos queda cerca una iglesia bautista. Y entonces en esa iglesia bautista ahí en Vistalegre, en La Paz, en Venezuela, en Caracas, empezamos a asistir, bueno, vamos a escuchar palabras de Dios, ¿no? Vamos a tomar otra vez el camino del Señor. Y bueno, pero fue de gran bendición porque pensé que ya había escuchado todo el Evangelio, ¿no? Y realmente no sabía nada del Evangelio. Fue ahí donde me predicaron el Evangelio, me dieron el Evangelio que realmente está en la palabra. El Evangelio de arrepentimiento. De hecho, sí se sabía mucho de arrepentimiento porque en la otra era puro arrepentimiento, ¿no? Sí. Y de permanecer y permanecer y permanecer. Pero de repente aquí me dieron la otra parte del Evangelio, que era la fe, de que Jesucristo había pagado todos mis pecados, que Jesucristo ya me había limpiado de todos mis pecados, y para mí fue pues que no tenía que hacer nada por salvarme, que Él lo había hecho todo. Entonces eso me trajo mucha paz a mi corazón. Imagino, sí. Sí. Pues me causa la curiosidad, de pronto hay muchas personas hoy en día que incluso aquí en Latinoamérica, bien sea en Colombia, en Venezuela, en otras partes, que de pronto se creen ya cristianas. Esas personas van a una iglesia cristiana, pero aún les falta algo, así como a usted le faltó. De pronto hasta personas que nos están escuchando hoy están en una iglesia, pero no tienen, digamos, esa certeza de la salvación. Ciertamente, pastor, así es. Y eso le ocurrió a mi familia. Sí. Mi familia, mi mamá, mis hermanos, que pues a mis hermanos menores no estuvieron mucho con esta línea, pero en la parte personal poder percibir un evangelio que realmente es como están las escrituras. Y uno pensaba que iba bien, que iba por el buen camino. Y muchos prejuicios religiosos que contaminan la mente de uno y evitan que uno después visite una iglesia que ya la han estigmatizado, la están marcando porque no hacen esto, porque no practican esto, porque mira cómo es su comportamiento. Y resulta que precisamente fue en esa iglesia donde oímos el evangelio completo y que realmente nos trae paz, ¿no? Un evangelio que decimos completo porque nos hablan del arrepentimiento, nos hablan de la fe y nos hablan de tener una seguridad de salvación, convicción de salvación. ¿Y cómo se tiene esa seguridad de salvación? De la misma obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que fue completa, de que el Hijo de Dios vino, fue para pagar completamente todos nuestros pecados, nuestras deudas, nuestras ofensas, para perdonarnos a nosotros. Entonces no descansa en mí, ni en lo que yo haga, ni las cosas que yo vaya a hacer. Descanso completamente en lo que ya hizo Él en la cruz del Calvario. Y eso en verdad, eso es lo que trae paz al corazón y trae gozo.
Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, sí. No sé por qué en otros ocultan mucho, mucho mensajes y mensajes y no hay un mensaje Hay tantas sencillo. otras cosas, es como tomamos el mensaje más hermoso, las mejores noticias que hay y envolvemos ese mensaje con otras cosas como, y pierde relevancia, pierde potencia también para cambiar la vida. Sí, es como dice en Corintios una parte donde dice allí que el evangelio todavía está como escondido. Y si están escondidos en ellos, ¿cuánto más estarán los que están allá afuera? Sí. Entonces, ¿qué luz puede transmitir? ¿Qué luz? Entonces, no, gracias a Dios. Por cierto, es una obra que allí se abrió por un americano. Gloria a Dios por los Sí. hermanos de Estados Unidos. En Venezuela. Sí, en Venezuela, el pastor Howard Musgrave fundó esa iglesia allí. Bien. Y bueno, se levantaron jóvenes que hoy en día algunos de ellos son pastores. Y bueno, los conocí a ellos también. Y en el año 90 fue que yo me volví a bautizar. En el año 90. O sea, usted comenzó a escuchar sobre el evangelio, sobre Jesús, tenía su primera Biblia en la mano a los 13, 14 años. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que realmente entendió y creyó el evangelio? Sí, casi como 10, 12 años. Siempre. 10, 12 años. Sí, estuve ahí. Siempre. Y es duro vivir como cristianos en Cristo. Sí, mucha actividad religiosa, mucha fatiga. Sí, uno se cansa. Hasta oración, ayuno, vigilias, predique por acá, predique por allá, pares en una buceta. Hasta estaba predicando. Sí, en las bucetas nos parábamos a predicar el evangelio. Arrepiéntanse, hagan esta oración conmigo y ya son salvos. No, no es así. Bueno, pues entonces usted ya años después conoce el evangelio y luego ¿qué? Está ahí trabajando. Sí. O sea, ¿cómo llegó eventualmente a ser pastor? Bueno, ahí en la iglesia ya en Vista Alegre, pues comenzamos a asistir, congregarnos, a formar familia, parte de esa familia, trabajar, ¿sí? Mi vida ha sido muy inestable, ¿verdad? Ya desde temprana edad en mi familia, en el seno de mi familia, desde temprana edad ha sido muy inestable, estando aquí en Bucaramanga, que para Barranquilla, Bucaramanga, desde temprana edad, luego ya salir a los 13 años, en los 13, 14 años estar en un país que no mismo me independicé, a los 15, 16 años ya me independicé a vivir solo, a trabajar por mí mismo. Luego ya, cuando llegué a Vista Alegre, ya un poquito ya más tranquilo, pero siempre bajas, subes, una vida de uno. Muchos proyectos nuevos. Sí, uno no. Hasta que uno va aprendiendo también a ser fiel, ¿no? Con esa salvación que uno tiene, aprender a ser fiel y constante en algunas cosas. Pero también fue un proceso allí que el Señor vino trabajando en mi corazón. Sí. Pues usted comenzó a prepararse en el seminario allá, en el Instituto Bíblico, el seminario. Sí. Pero no fue de una vez, eso fue, ¿a qué edad más o menos? Como a los 40. A los 40 años comenzó algo nuevo, ¿sí? Sí, ya a los 40 años, ya de tantos golpes, ¿verdad? Tantas caminatas para acá. Fue que ya entonces escuché pastores muy estables, pastores maduros, pastores muy firmes y ver que pues tienen mucha palabra de Dios y tener uno también como que un llamado, ¿no? Entonces no supe en ese momento, le digo, bueno, Señor, si tú sabes qué hacer conmigo, aquí estoy dispuesto para lo que tú quieras, Señor. ¿Y el llamado cómo fue? Bueno, en una conferencia misionera, hacían llamados de personas que quieran servirle a tiempo completo al Señor. Pues no fue al mismo momento, ¿no? Que fue así, pero sí le dispuse mi corazón allí al Señor, en una de esas conferencias. De pronto alguien está escuchando, yo no sé hasta quiénes va a llegar esta entrevista, pero alguien escucha y dice, sí, yo ahora creo el evangelio, pero ¿cómo puedo saber si soy llamado por Dios o no? ¿Cómo puedo saber si es la voluntad de Dios para mi vida dedicarme a servirle, digamos, entre comillas, de tiempo completo, o sea, en una obra misionera, pastoral o algo? ¿Qué consejo le darías? Bueno, luego después de ese llamado,
que era el paso más importante voluntario, de que sí está esa disposición en el corazón. Luego aprendí entonces que estaba mi testimonio en la iglesia. Que era importante el testimonio, el servicio en mi iglesia, el ser conocido dentro de la iglesia con lo que uno está haciendo allí, sirviendo de manera natural al Señor. Entonces, ser fiel en todas esas áreas donde me estaban colocando, ¿no? Muy bien. Ser fiel allí en esas áreas. Y ese fue el segundo. El tercero es conocer la palabra de Dios para poderla trazar correctamente. Entonces es el aprendizaje, el conocer bien la Biblia, ¿no? Eso fue también importante. Y gracias a Dios en ese momento pues había una puerta allí que se estaba abriendo en la iglesia acerca de tener un seminario allí, ¿no? Después de un año de estar en el seminario allí fue cuando me le acerca el pastor y yo quiero servirle, quiero estudiar también. Ya estaba muy hombre, muy adulto, sí. Pero los demás alumnos también muy jóvenes, sí. Sí. Entonces, pues. ¿Y cómo le decían a usted, no? Anciano. Papá, anciano. Sí. Pero gracias a Dios, ¿no? Pues bien, pasé la prueba de entrada, ¿no? Un perfil allí de entrada y gracias a Dios, pues me aprobaron y a tiempo completo. A tiempo completo servirle al Señor 4 años ahí internos. Wow. Entonces fue de gran bendición para mí, fue de mucha bendición. A conocer sobre todo y conocer todavía cosas que tenía que trabajar en mi corazón, que no sabía cómo hacerlo, pero el Señor internamente allí me enseñó mucho cómo trabajar ahí adentro. Cosas que Dios tiene que quitar, vicios. Sí. No, Él siempre está remodelándonos conforme a su voluntad. Sí. Bien, pues ya después de eso, llegó eventualmente aquí a Colombia, pero tampoco fue una ruta directa. Sí, ahí yo salimos con una fe, con un corazón dispuesto a servirle al Señor, ¿no? Sí. Después del seminario, y ya con una familia, con mi esposa. ¿Se conocieron en el seminario? Sí, bueno, ella no estaba en el seminario, pero sí era una hermana de la iglesia. ¿De la iglesia? Sí, sí. Y entonces, bueno, ahí ya nos conocimos y fue una familia ya allí que el Señor colocó para trabajar en una ciudad aproximadamente como a 5 horas de Caracas. Y, wow, de repente vino unas cosas en Venezuela, unas circunstancias muy difíciles que se nos hizo bastante imposible, pues, continuar allí en Venezuela. Sí. Pero gracias a Dios, pues, en todas estas Dios sí estuvo con nosotros. Dios nos ayudó a fortalecer sobre todo nuestra fe. Sí. Nuestra fe del paso que estábamos dando, que era muy difícil allí, pues, mantenerse, ¿no? Claro. Pero no, el Señor nos ayudó allí bastante y pues tomamos una decisión ya entonces salir de Venezuela. Me imagino que fue una decisión bastante difícil de tomar, porque ya desde hacia décadas había estado ahí, sin pensar volver nunca jamás a Colombia, pero sí, traer no solo usted, sino la familia, su esposa, su hija, sus hijos, es ajustarse a algo muy grande, ¿no? Bastante difícil. Sí. Bastante difícil. Y pues yo no tenía pensado, ¿no? Ya hasta había perdido mucho de la idiosincrasia de Colombia. Solamente era colombiano cuando veía fútbol. Bueno. Ahí me acordaba que era, sí, soy colombiano, vamos. Sí. Pero de resto, no, nada. Yeah. Y esto le dio un vuelco muy grande. Tomar esta decisión fue bastante difícil. Vine primeramente aquí a Colombia. Mi hermano ya estaba en Colombia, en Bogotá. Él es venezolano. Consiguió la nacionalidad por mi mamá y está pastoreando en Bogotá. Ajá. Y yo le visité para ver qué podía hacer, si podía seguir en Venezuela con apoyo o no. Entonces vi que no hubo ese apoyo y entonces regresé pues con una oración, que por cierto esa oración la hice en Girón. Una oración que hice allí en Girón, le dije al Señor, aquí también hay necesidad. Le dije, mamá, mi mamá estaba conmigo, le dije, mami, oremos. No sé si me quede en Venezuela, pero
si es la voluntad de Dios de que yo regrese a Colombia, regreso. Sí. Y aquí hay mucha necesidad, y no encontraba iglesias para uno que sean bien, que tracen bien la palabra. Sí. Y así fue, pastor, que regresé a Venezuela y le planteé eso a mi esposa y a mis hijos para venirme. Una de las razones más fuertes fue la salud. Sí. Estábamos pasando una situación muy difícil en la salud y también la salud de mi joven adolescente, mi hijo adolescente. También era fundamental tomar cartas en el asunto. Y allá lo que era disponible en el tema de la salud era muy poco. Muy poco, bastante. Por la situación. Por la situación, sí. En la alimentación, sobre todo la alimentación. Sí. Y así fue como entonces mi esposa me dio el visto bueno. Luego hablamos con la iglesia donde estaba y también no hubo problema. Y enseguida comenzamos a planificar nuestro viaje. Para mi esposa iba a ser muy difícil, pues ella, toda su familia está allá. Claro. Toda. Igual como cuando yo dejé mi familia aquí, ¿no? Parte de mi familia. Y ahí inmediatamente, pues a los 6 meses ya estábamos viniéndonos para acá, para Colombia. Aquí. Okay. Bien. Pues ya en estos años, pues el Señor le ha ido direccionando, abriendo puertas de pronto inesperadas. Una de esas, me imagino, es la obra con que nos ha colaborado en el norte, y Café Madrid. Tenemos una iglesia allá desde hace unos años y hubo un vacante prácticamente de alguien para suplir un liderazgo pastoral y bueno, eso fue un reto muy grande. Sí, bastante también, ¿no? Sí. Bueno, es que hemos aprendido que pues a veces uno quisiera tener todo al descubierto, ¿no? Los pasos de fe. Uno quisiera tener todo al descubierto y todo bien bajo control, pero hay muchas cosas que no. Dios a veces solamente nos da la luz para tomar el siguiente paso. Para tomar el siguiente paso. Y entonces eso es lo que he venido pues haciendo, ¿no? Sí. Dios es el que ha venido, Él es grande y misericordioso y ha venido colocando las piezas donde se deben de colocar y a veces hasta a mí me sorprende. Me sorprende porque lo que vimos allí en Café Madrid fue una experiencia muy hermosa en esa zona. Que, bueno, aquí en Bucaramanga conocen. Y pues el corazón siempre es servirle al Señor. Sí. Siempre servirle al Señor. Allí estamos, que ya tenemos 3 años. 3 años y algo. Pues en estos años de vida, conociendo al Señor, el ministerio, sirviendo juntos, cambios internacionales, emigración, de aquí para allá, de allá para acá, ¿cuáles han sido algunos de los retos los desafíos grandes y qué ha aprendido en esos retos? Bueno, a veces uno piensa que Dios no oye nuestras oraciones. Uno se las plantea y uno queda así como que, bueno, Señor, esperar, ¿no? A veces no estoy preparado, hay cosas que Dios tiene que hacer en mí. Y entonces queda uno como que, bueno, la barca va en el mar y el Señor sabe qué dirección le va a dar. El tener en mente la obra en Girón es algo que yo no todavía trato de ver cómo Dios fue que hizo esto. Sí. Pero realmente es algo que solamente Dios lo pudo hacer, que se haya podido abrir esa obra allí. Y bueno, yo pienso que el Señor mismo también se encargará de levantarla y hacer una obra muy hermosa como la que es aquí en Agape. Es un reto grande ahora, muy, muy grande, continuar allí, trabajar allí, levantar hombres, levantar mujeres, levantar siervos de Dios. Eso es un reto muy grande. Y yo espero solamente en el Señor que Él sea el que esté obrando y trabajando. Estoy muy contento. Hemos tenido ya 30 personas con 10, o sea, 10 niños, 20 adultos. Y entre eso es una de las familias que últimamente están viniendo, tiene más de 4 semanas. Por cierto, fueron una familia que vinieron aquí a
campaña de los lentes. Sí. Y esta familia está allá congregándose, están muy deseosos de aprender del Señor. Me acompañan también allá al norte, Café Madrid, también están sirviendo al Señor allí con nosotros, están allí. Entonces yo creo que el reto más grande para mí es formarlos a ellos, ¿no? Que ellos pues sigan dando pasos de fe y que verlos madurar, verlos crecer y verlos dar fruto. Yo creo que ese es el reto, sería uno de los retos más grandes, ¿no? Verlos a ellos crecer en el Señor. Entonces, mi oración nada más delante de Dios y que Dios sea el que haga la obra. Amén. Eso es allí. Y no sé, todavía me cuesta ver eso que era imposible y ver lo posible ahorita de lo que se está viendo ahí. Así es la obra de Dios, ¿no? Que a Él le encanta hacer lo imposible por medio de medios ordinarios. A veces Él hace cosas extraordinarias. ¿Sí? En cuanto a la familia, ¿cómo ha sido ese cambio, ese proceso de cambiar cultura, cambiar de casa, de proyecto de vida? O sea, ¿sí fue algo que salió sin problemas o...? Sí. Tal vez para mí, no, porque si me dicen, pero usted parece que habla como venezolano. No, yo soy colombiano, mire mi cédula. No hay problema, sí. Que estuve viviendo allá es otra cosa, ¿no? Pero para mi familia sí ha sido muy duro, muy difícil. Porque las personas no ven siempre a los venezolanos con ojos positivos a veces. Sí. Mi niña sí fue muy estigmatizada en la escuela. Los primeros años, el segundo, tercero, cuarto grado. Y el comienzo, el inicio de que, pues ver que ella no perdiera, no pasara un año sin estudio. Entonces nos preocupamos por eso, para que ella estuviera estudiando. Que damos gracias a Dios por muchas familias que cuando salimos de aquí de Bucaramanga, pues estaban aquí todavía, que nos dieron techo, nos dieron cobijo y nos apoyaron un tiempo para que nosotros nos pudiéramos estabilizar. Luego allí, entonces, en ese trance, pues mi niña fue la que más recibió ese golpe de cambio, ¿no? Mucha conversación con ella, mucho diálogo con mi esposa con ella. Mi esposa también, pues gracias a Dios pudimos tener contacto con trabajos, con familias que teníamos aquí, pues no fue mucho el golpe para ella. Pero ya hemos superado mucha parte de eso como familia. Hemos superado, sobre todo la niña, ¿verdad? Que la niña es la que más, es la que viene creciendo. No, ya le dicen que habla colombiano. Sí, ahora tiene como 12 años, ¿cierto? 12 años, sí. Sí, ya se va ajustando, adaptando. Se va adaptando. Bueno, es una petición de oración para que sigamos orando por usted, por su familia. ¿En qué podemos orar? Bueno, orar por mi familia. Sí, es muy importante orar por mi familia, que podamos seguir adelante, ser fieles al Señor, mantenernos firmes, ser unidos, constantes allí. Es muy importante mi familia. Entonces, pedir oración por mi familia y que, bueno, estando ya esa Señor trabajando en nosotros, que se pueda ver el fruto también en lo que se está haciendo allí en Girón y no solamente en Girón, otros lugares, que podamos compartir el Evangelio en otros lugares aquí de Santander. Sí, bueno, estaremos orando por eso, Pastor José Nelson. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No, gracias a usted, Pastor. Y como usted dijo al inicio, pues si alguien quiere acompañarles, si vive ahí cerca de Girón, Girón, Santander, ahí puede estar buscando la información. Puede dejar un comentario aquí también y pues intentaremos conectar a esas personas con la Iglesia Nueva Esperanza, Iglesia Bíblica Esperanza. Para ustedes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en estos minutos, conocer un poco más al Pastor José Nelson. Pueden dejar sus comentarios ahí, pueden compartir los videos y pues ahí estamos a la orden, lo que necesiten. Muchas gracias, el Señor te bendiga.
si vives cerca o en Girón, Santander. Los invitamos a la Iglesia Bíblica Bautista Esperanza. Los esperamos.